El surgimiento de la pandemia. La pandemia de influenza de 1918 ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Los espacios reducidos y cerrados y los movimientos masivos de tropas ayudaron a impulsar la propagación de la enfermedad. En los Estados Unidos, la actividad poco habitual de influenza se detectó primero en campos militares y en algunas ciudades durante la primavera de 1918. En los Estados Unidos y en otros países involucrados en la guerra no se informó sobre la gravedad y la propagación de la enfermedad, ya que a las autoridades les interesaba mantener la moral alta entre la población y no querían entregar en tiempos de guerra información sobre las enfermedades que afectaban a los soldados. A estos brotes ocurridos en la primavera, ahora se los considera una primera ola de la pandemia. Los casos de enfermedad fueron limitados y mucho más leves que los que se observarían durante las dos olas siguientes. Segunda y tercera ola mortales. En septiembre de 1918, la segunda ola de influenza pandémica surgió en Camp Devens, un campo de entrenamiento del ejército de los Estados Unidos en las afueras de Boston, y en una instalación naval en esa ciudad. Esta ola fue devastadora y llegó a su punto máximo en los Estados Unidos entre septiembre y noviembre. Más de 100.000 personas murieron en los Estados Unidos, solamente en octubre. La tercera y última ola comenzó a principios de 1919. Duró toda la primavera y causó incluso más casos de enfermedad y muerte. Si bien fue grave, esta ola no fue tan mortal como la segunda. La pandemia de influenza finalmente amainó en el verano de 1919 en los Estados Unidos, después de dejar familias y comunidades diezmadas que tuvieron que superar la situación. Los científicos ahora saben que esta pandemia fue causada por el virus H1N1, que continuó circulando como un virus estacional en todo el mundo durante los 38 años siguientes. Se estima que alrededor de 500 millones de personas, o un tercio de la población mundial, se infectaron con este virus, y el número de muertes en todo el mundo se estimó en al menos 50 millones, de los cuales 675.000 ocurrieron en los Estados Unidos. Hubo tasas de muerte altas entre personas que anteriormente habían sido sanas, incluidas aquellas de entre 20 y 40 años de edad, lo que fue poco común, porque la influenza generalmente afecta a los muy pequeños y a los muy ancianos, más que a los adultos jóvenes. Las limitaciones en los esfuerzos de atención y control en 1918. En 1918, los científicos todavía no habían descubierto los virus. Por lo tanto, no había pruebas de laboratorio para diagnosticar, detectar o caracterizar los virus de la influenza. No podían decir que era una conspiración del nuevo orden mundial para dominar al mundo, y no había forma de demostrar la estructura del virus, origen y o tipo. Los métodos para prevenir y tratar la influenza tenían limitaciones. No había vacunas para protegerse contra la infección por el virus de la influenza, medicamentos antivirales para la enfermedad, ni antibióticos para tratar las infecciones bacterianas secundarias como la neumonía. Por lo que no habían grupos antivacuna ni antisistema, no había nacido Bill Gates para querer culparlo de querer controlarnos. Los esfuerzos para prevenir la propagación de la enfermedad estaban limitados a intervenciones no farmacéuticas, como la promoción de una buena higiene personal, la implementación del aislamiento, la cuarentena y el cierre de lugares públicos como las escuelas y los teatros. En algunas ciudades se impusieron ordenanzas que exigían el uso de mascarillas en público. En la ciudad de Nueva York incluso había una ordenanza por la que se multaba o encarcelaba a las personas que no se cubrieran al toser. Había grupos antimáscaras diciendo que les querían producir hipoxia o intoxicación de CO2, o Lysol quería vender sus productos y ya sabía del virus porque en sus etiquetas decía que eliminaba el coronavirus. No había redes sociales con opinadores de oficio, no había nacido Miguel Bosé. Las teorías conspirativas de dominación no podían ser difundidas de forma viral porque no existía YouTube. En otras palabras, debemos aprender del pasado, vivir el presente y soñar con el futuro.